Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Sala del Fisio. ¡Bravo! Yo me presento contigo, yo soy el licenciado en fisioterapia Antonio Mendoza y el día de hoy te vengo a compartir un tema que la mayor parte de las veces para todo el personal de la salud como tal se nos hace un tema que hasta cierto punto no tiene tanta importancia. Y te das cuenta que sí tiene importancia el día que empiezas a trabajar dentro de esta área. Tú dirás, caray, ¿a qué nos referimos? Hacemos referencia a lo siguiente. ¿Realmente, pregunto yo, realmente le doy la importancia que merece a la explicación de una problemática o de un procedimiento? La importancia de poder decir o de poderle escribir al paciente, describirle qué es lo que se le va a hacer, qué es lo que tiene, por qué lo tiene, o cómo fue la forma en la que se causó X problema, tiene una relevancia más grande de lo que creemos. Pues la mayor parte de las veces los pacientes, llámame loco, ¿sale? Llámame pensador, crítico, hater, pero la mayor parte de las veces los pacientes no estudiaron un término de medicina, no estudiaron un término de fisioterapia, no estudiaron un término de nutrición. Llámame loco, pero ellos no saben la mayor parte de las veces de lo que le estás hablando. Haciendo un poco de énfasis, como ya es costumbre en este bonito canal y en este bonito podcast, haciendo un poquito de énfasis dentro de la fisioterapia, tal vez en algún momento haremos un énfasis mayor en otro ámbito o en otro campo dentro de la medicina. Pero dentro de la fisioterapia, nosotros tenemos una serie amplia de herramientas y ya lo hemos tocado en otros capítulos. Hablamos, por ejemplo, de terapia manual instrumentada. Por ejemplo, la terapia manual instrumentada, como lo habíamos mencionado, es una terapia que se da a través de un instrumento que puede ser de plástico, puede ser de madera o puede incluso ser de algún tipo de metal. Hablemos de acero, hablemos de aluminio, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes variantes de esta propia herramienta. Este es de los más conocidos dentro de la terapia manual instrumentada. Hablamos como tal de Richelis. Yo lo presento más comúnmente como martillo tortura personas. Y al momento de que nosotros comenzamos a utilizar esta pequeña herramienta, este pequeño martillito, ¿sale? El paciente puede empezar a experimentar diferentes sensaciones, las cuales pueden partir de un ardor, puede ser comezón, puede ser un dolor muy intenso. Y el problema no es lo que siente en el momento, porque en el momento, a través del estímulo que genera esta cosita, ¿sale? Llega un punto en el que el paciente deja de sentir este tipo de molestias. Tal vez si lo estás estimulando de más, continúes sintiendo una comezón o un ardor. Pero a lo que quiero llegar, o al punto al que quiero llegar, es que este tiene efectos secundarios dentro del paciente. ¿Qué efectos secundarios puede tener este pequeño martillito si no es como tal una técnica invasiva? Si como tal no le estoy metiendo algo al paciente entre la piel o entre los huesos. Bien fácil. Este martillito puede llegar a generar, después de la estimulación que se le hace al paciente, un tipo de dolor en particular similar al que se genera después de hacer mucho ejercicio, un dolor de cansancio. Y para ti esto puede ser normal o puede ser lógico. Si yo acabo de utilizar una herramienta externa en el cuerpo de un paciente, pues es lógico que vaya a tener este tipo de sensaciones. Pero ahí es donde entra la explicación. Si a tu paciente, un paciente que es su primera vez en fisioterapia o que mínimo es la primera vez utilizando este martillito, no le explicas lo que va a sentir, obviamente en cuanto salga de aquí y empieza a tener estos efectos, lo primero que va a pensar va a ser que lo que le hiciste le hizo más daño que ayudarlo propiamente con su lesión. Otra de las herramientas que tiene que ser de una prudencia muchísimo más grande de la que crees, la explicación tiene que ver con este pequeño aparatito de aquí. Este pequeño aparatito de aquí es un point y la mayor parte de las veces se utiliza con las agujas. ¿Agujas de qué? ¿Jeringas? No. ¿De medicamentos? No. ¿De acupuntura? Puede ser. Agujas de punción seca, que al final de cuentas son el mismo tipo de aguja. Por ahí va, por ahí va. La punción seca como tal, al momento de que nosotros la aplicamos y al momento de que la aguja entra, genera diferentes estímulos reflejos o de diferentes sensaciones para el paciente. Nosotros lo conocemos
con diferentes terminologías, pero para el paciente solo va a ser sensación. Sensación de dolor, sensación de brinco, sensación de calambres, de ardor. Dependiendo de la técnica que estés utilizando, dependiendo de la forma en la que estés funcionando. Y el problema no es ese. Regresamos al mismo punto que con la terapia manual. Después del estímulo con la aguja, háblese de horas, háblese de tal vez un día, el paciente va a empezar a tener una sensación muy particular. Y dentro de mi experiencia, muchos pacientes me lo han descrito de formas diferentes. Hay unos que te lo describen como un moretón muy localizado. Hay otros que te lo describen como si se hubieran pegado con la orilla de la cama o con la orilla de un mueble, con la esquinita. Así te lo describen. Hay otros que directamente te lo describen como si hubieran tenido un piquete de animal. Un piquete muy fuerte, un piquete muy molesto, pero lo que todos los pacientes van a concordar dentro de esta explicación es que al momento de moverse les dolía. Y era un dolor que no tenían anteriormente. Y te pueden llegar a decir, oye, mi dolor sí cambió, mi dolor es diferente ahora, pero por un tiempo muy largo tuve ese dolorcito en particular, me duró 3 o 4 días. Volvemos a la misma. Para nosotros son reacciones normales, pero para el paciente en ese momento, y vuelvo a la misma, cuando es su primera vez en la que tú le aplicas X técnica o X situación, shalala, X, Y, Z, hablamos de que el paciente va a estar asustado, va a estar preocupado, va a estar espantado, porque al final de cuentas no le explicaste que estas sensaciones eran normales. Aquí es como recae la importancia de poder explicar estas temáticas, la importancia de poder explicar la función de estas herramientas, de poder explicar cuáles van a ser los síntomas que él va a tener o las reacciones secundarias que él va a tener o ella va a tener después de su sesión, después de su terapia. Y aquí es donde nosotros nos podemos llegar a preguntar, ¿cuál es la mejor forma de poderle explicar a un paciente todo lo que va a sentir? Bien fácil. Muchas veces, y este pensamiento se planta mucho en cuanto tú sales de la carrera o en cuanto empiezas a atender a tus primeros pacientes, piensas que mientras más términos médicos utilices o mientras más términos profesionales o mientras más demuestres que tú llevaste un estudio muy largo y que estás capacitado para atenderlo, muchas veces pensamos que eso es lo ideal, pero no es así. Muchas veces el paciente no entiende la mitad de las cosas que le estás diciendo. Para ti puede ser algo básico que viste en primer cuatrimestre, que viste en segundo cuatrimestre, pero volvemos al mismo punto que hablamos al inicio de este capítulo. Si el paciente no llevó ningún tipo de estudio de términos médicos, no llevó ningún tipo de estudio que se relacionara con ciencias de la salud, lo más cercano que un paciente promedio ha estudiado de ciencias de la salud fueron ciencias naturales en la secundaria. Y si estás atendiendo a una persona que tiene 60 años, te aseguro que no se va a acordar ni de la mitad de las clases que tuvo en secundaria. Y dentro de esto, nosotros podemos empezar a hacer o a prestar más atención a cómo es que llega el paciente con nosotros. Porque muchas veces el paciente llega con un tipo de shock. Muchas veces el paciente llega preocupado, llega espantado, llega con un pensamiento de no se me va a quitar, estoy enfermo, estoy mal. Y si tú como profesional de la salud llegas y le dices, oye, fíjate que tienes una tendinopatía por parte del manguito rotador y esta tendinopatía te está alterando todos los ligamentos deltoideos dentro de tu tobillo. Y entonces el paciente te va a decir, oye, que tiene que ver una cosa con otra. Y en segundo te va a decir que es un ligamento deltoideo. Y en tercera te va a decir que es una tendinopatía. Esos son los puntos clave que tú tienes que tomar en cuenta al momento de atender a un paciente. Y en este punto estamos hablando fuera un poquito de la fisioterapia. Hablamos como tal dentro de todas las especialidades o dentro de todas las ramificaciones que tiene la medicina. Hablamos de fisioterapia, hablamos de medicina, hablamos de nutrición, hablamos de psicología incluso. ¿Sale? Si tú no explicas qué es lo que va a hacerse dentro del tratamiento, por qué el paciente tuvo ese tipo de lesión, qué es lo que se lo provocó, cómo lo provocó, etcétera, 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 no vas a llegar a nada con ese paciente. O puede que tu tratamiento empiece a funcionar, pero el paciente no va a tener ni la menor idea de lo que hiciste.
Y al momento de que otra persona que pueda llegar a tener un problema similar le pregunte a ella, oye, ¿qué te hicieron? El paciente no va a saber decirte. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, el paciente solo va a decirte, pues me dio chochos. El paciente solo te va a decir, pues me dio pastillas, me dio un jarabito, me dio una inyección. Y hasta ahí va a quedar. Esa es la importancia de saber. Ahora, también tú como paciente tienes el derecho a saberlo, tienes el derecho a exigirlo, a preguntarle, a decirle, oye, ¿sabes qué? La verdad no te entendí nada. Necesito que me expliques todo desde cero, porque no te entendí nada. Háblame con términos coloquiales. Y muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, ay, sí, ¿no? Eso va a pasar. Claro que sucede. A mí en lo personal, del 100% de los pacientes que he atendido hasta el momento, fácil, el 85% de los pacientes, cuando entran al consultorio, no saben ni qué es lo que tienen. Simple y sencillamente saben que su tanita, que don Toño, don Felipe, don Chucho, le recomendaron, mejor dicho, venir contigo, porque te le quitaste el dolor. Y eso es lo único que le interesa en ese momento. Pero si no le explicas qué es lo que tiene y cómo se lo provoca, te aseguro que a ese paciente lo vas a volver a tener ahí 1, 2, 3, 4, 8 meses después tal vez. ¿Por qué? Por la misma situación. Y aquí es a donde nosotros empezamos a hacer una introducción un poco más grande al tema. ¿Cómo es que el paciente llega con nosotros? Al menos en el ámbito de la fisioterapia, vamos a hablar hoy dentro de ese ámbito como tal. ¿Cómo es que el paciente llega con nosotros? Como ya lo mencioné hace un par de minutos, el paciente dentro de un estado psicológico o dentro de estos temas, hablamos de que llega a veces en depresión, a veces llega triste, a veces llega enojado, a veces llega fastidiado de estar sintiendo el mismo dolor todos los días, de estar teniendo una limitación, de estar sufriendo al hacer sus actividades de la vida diaria, que realmente es algo que no les debería de dar mayor problema, pero pasa. El paciente contigo va a llegar con un pensamiento de me recomendaron con él, me dijeron que él era muy bueno, me dijeron que ella era muy buena, me dijeron que él me iba a curar. Eso es el pensamiento principal con el que va a llegar tu paciente. Y el problema radica más cuando el paciente viene por parte o por referencia directa de un doctor. Muchas veces a nosotros como profesionales se nos hace grande, ¿no? Al menos como fisioterapeutas, el hecho de que un doctor te manda un paciente, dices, ay, impresioné al doctor, o el doctor conoce mi trabajo y por eso me manda pacientes. Dentro de un aspecto a corto plazo, así en el momento, se te puede hacer algo maravilloso. Pero en ocasiones, cuando ya empiezas a hacer la historia clínica y empiezas a platicar con el paciente, te das cuenta que él no tiene ni la menor idea de por qué está aquí en el consultorio. No tiene ni la menor idea de por qué vino. Simple y sencillamente sabe que el doctor lo mandó. Y ese es el punto. Hay veces que el problema viene desde otro lado. A lo mejor tú podrás ser el mejor maestro de pacientes, podrás ser el mejor explicando las enfermedades, las patologías y los orígenes de las mismas. Pero hay ocasiones en las que tú no eres el problema es el doctor que te lo refirió. El problema es aquella persona que escuchó de tus servicios, que ni siquiera se paró contigo y simple y sencillamente lo mandó contigo. Y eso suele pasar mucho con los familiares, que eso siempre se agradece, que un familiar te mande pacientes, eso siempre se agradece. Pero la mayor parte de las veces, el familiar solo dice, pues, mi sobrino, mi hijo, mi primo, mi hermano, soba, ve con él. ¡Ah! Que soba, que truena, que ajusta. No somos mecánicos. No somos mecánicos. No somos mecánicos. Oye, tranquilo, viejo. Después de este pequeño momento de exaltación, completamente justificado, hablemos de cómo es que debemos de explicarle las cosas a nuestros pacientes. Para empezar, y el punto clave de una explicación hacia un paciente es el siguiente: claridad. Listo, me voy, se acabó. Claridad dentro de tu explicación. ¿A qué me refiero? A que al paciente le tienes que hablar, aunque vaya en contra de tu superego que te dice que le tienes que hablar en terminologías, al paciente le tienes que hablar como te entienda.
Hay una falsa creencia, de hecho, dentro de esto que estoy mencionando. Pues muchas veces y muchas ocasiones en la universidad yo llegué a escuchar a colegas que decían, pues bueno, es que si me llegan pacientes con estudios o pacientes que estudiaron, ellos sí me van a entender lo que yo les estoy diciendo. El hecho de que un paciente tenga un estudio, el hecho de que un paciente tenga una carrera, que sea abogado, que sea, no sé, chef, que sea ingeniero automotriz, que muchas veces los ingenieros tienen un ego que madre de Dios. Esto se va a poner feo. No estoy diciendo nada en contra de los ingenieros, no estoy ofendiendo a nadie. Antes de que tú empieces de... El punto es que no porque tu paciente tenga un título universitario, un título técnico o haya terminado el doctorado, no quiere decir que todo lo que tú le digas lo va a entender. En ocasiones puede venir el mismísimo presidente, puede venir contigo cualquier miembro de la Cámara de Diputados, puede venir el mejor chef del mundo a tu consultorio. Y si tú le dices una terminología médica, no te la va a entender, porque no es su área, porque no es su campo. Y eso tenemos que empezarlo a entender, tenemos que comprenderlo. No necesariamente el hecho de que una persona tenga estudios quiere decir que te va a entender a ti al 100%. Si tú le hablas en chino y él habla español, créeme, no te va a entender. Así que la claridad dentro de una explicación es completa y absolutamente clave, es completa y absolutamente necesaria. Háblale a ese paciente en español, háblale en el mismo idioma, en lugar de que tú agarres y le digas, no caballero, mira, lo que tú tienes es una gonartrosis, la cual se puede definir según Lawrence en un grado 4, con alteraciones meniscales, a su misma vez alteraciones dentro del sistema nervioso periférico, abarcando el nervio tibial y peroneo. Asimismo, te puedo decir que a través de todas estas limitaciones que tiene tu cuerpo, podemos sobrellevar un tratamiento para disminuir toda la gran escala de dolor en la que tú estás presente. No le digas eso, no le digas eso, se te va a quedar viendo como tú te me quedaste viendo en este momento. Si tú quieres explicarle a un paciente las cosas claras, dile lo siguiente. Mira, te voy a explicar qué es lo que tienes. Bien fácil. Este eres tú, ¿sale? Este es tu esqueleto, este es tu fémur y esta es tu tibia. O sea, este es tu muslo y esta es tu pierna. Aquí está la rodilla como tal. El espacio que tiene que haber entre hueso y hueso ya no está. Tus huesos empiezan a chocar y empieza a aumentar el dolor. Cuando el dolor empieza a aumentar, empiezan a generarse otras cosas, como inflamación o esa sensación como de calambres, esos como toquecitos que llegas a sentir a veces en la parte de abajo. Bueno, pues vienen todo a causa de esto. Hay que atender los músculos de aquí arriba, los músculos de aquí abajo, y acá en medio vas a empezar a tener una mejora. Así de fácil, así de sencillo. Habemos fisios que nos gusta explicar desde un aspecto técnico y desde un aspecto coloquial. ¿A qué va referido lo siguiente? A que nosotros, o bueno, al menos yo en lo personal, me gusta explicar desde un aspecto técnico y desde un aspecto coloquial. Si yo tengo una alteración en mi brazo, yo les digo, mira, los músculos que se encargan de extender tu muñeca, o sea, músculos extensores, tienen una alteración, tienen una contractura o punto gatillo. ¿Es esto? Esto es una bolita en el músculo, o que el músculo está hecho bolas, ¿sale? Por eso te duele. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar X técnica para disminuir tu dolor. Y con eso te vas a empezar a sentir bien. De esta manera, tu paciente se puede dar cuenta de que aparte de que tú estás consciente del problema, de que sabes qué estás haciendo, el paciente te va a entender y va a saber qué es lo que tiene. Pero ¿por qué es tan importante que él sepa lo que tiene? Bien fácil, porque es su cuerpo. Porque él tiene el derecho a saber por qué le duele, a través de qué pasó. Si es un problema crónico degenerativo, no le digas que es un problema crónico degenerativo, dile, es un problema de mucho tiempo. Si es un problema que a lo largo de los años se empieza a desarrollar, a lo mejor si tiene X cantidad de años y tuvo un accidente, decirle, mira, esta problemática la tienes por esto. Si es una persona que se acaba de caer
y de ahí ya a partir del dolor le puedes decir, mira, a partir de este golpe, de este trauma directo, tu dolor empezó, tu dolor nació, tu dolor se empieza a explayar. Y así como le explicas cuál es su lesión, hay que explicarle qué vamos a hacer para quitar esa lesión. Porque al menos en lo personal, y esto se ha dado mucho últimamente en mi consultorio, me han llegado muchos pacientes que me han dicho, oye, es que yo no quiero que me des una terapia o una fisioterapia clásica o tradicional, es la palabra que más han utilizado últimamente. Y tú te quedas, ¿cuál es la fisioterapia tradicional? Y ellos me responden, de forma triste lo digo, de verdad, de forma triste lo digo. Sí, o sea, que para todo me quieras poner toquecitos, que para todo me quieras poner ultrasonido, que para todo me quieras poner láser. Muchas veces, cuando nosotros vamos empezando, puede llegarse a dar la situación, porque conozco muchos colegas que lo hicieron, en las que te compras 1001 cosas. Te compraste el ultrasonido, te compraste la electroterapia, te compraste la compresa, te compraste el compresero, porque eres pudiente. Y todo, absolutamente todo, se lo quieres poner al paciente. ¡No! ¿Por qué tenemos esta mala fama de que la fisioterapia tradicional se basa en toquecitos, en ultrasonido y en láser? Bien fácil, porque para todo lo utilizamos. Porque aunque el paciente tenga un dolor por haber hecho un mal movimiento, le quieres poner láser. Porque aunque el paciente tenga un dolor porque se levantó rápido de la cama, le quieres poner toquecitos. Y no necesariamente eso es necesario, pero dentro de la explicación que tú le das a tu paciente, le dices que todo eso que le vas a poner le va a ayudar. Y utilizas toda la terminología médica para mareártelo y que él te diga, wow, él sabe mucho, déjame, hazme lo que quieras. Y por obvias razones, eso está mal. ¿Por qué? Porque el día que al paciente ya no le funcionó los chorrocientos aparatos que le pusiste, ese día el paciente no solo va a dejar de ir contigo, no solo va a dejar de atenderse contigo, va a entender que todo lo que le explicaste fue mentira. Va a entender que todo lo que le explicaste fue falso. Y el día que va con otro fisioterapeuta, hace este tipo de peticiones. No quiero fisioterapia tradicional. La fisioterapia tradicional esto no es fisioterapia. Eso es un tratamiento pasivo a más no poder. Eso es querer sacar un poco más de dinero de una forma muy tonta. Querer aprovecharse de la inocencia de un paciente. Eso es lo que estás haciendo. Y ojo, todo esto lo comento sin afán de ofender a nadie. Si tú te ofendiste, déjame decirte que tú eres parte del problema. El poder que nosotros tenemos, y no solo nosotros como fisios, hablo de nosotros, personal de ciencias de la salud, es muy grande. Porque desde el punto en que el paciente te lleva a su familia, te lleva a su papá, te lleva a su mamá, desde ahí la responsabilidad que cae sobre tus hombros es muy amplia. Y tenemos que saber trabajar con esa responsabilidad. Y tenemos que saber cuándo sí tienes que poner el ultrasonido y cuándo no. Que antes de que se ofendan, yo no estoy a favor ni en contra del ultrasonido, ni del láser, ni del electro. Solo estoy dando casos inventados. Antes de que tú, que estás comiendo mientras me escuchas, empieces con tu... En fin. El explicarle a los pacientes las técnicas, las herramientas que vas a utilizar y lo que va a pasar después de que el tratamiento termine es de vital importancia, es de vital relevancia. Y si lo haces bien, créeme que ese paciente va a regresar contigo. ¿Por qué? Porque te vas a ganar su confianza. Porque en cualquier situación el paciente va a acudir a ti. Llámese para una lesión, llámese para un problema, llámese para algo que ni siquiera es algo de fisioterapia, pero que tiene tanta confianza que dice, oye, déjame le hablo a este hombre. Sale cuestión que hablamos en el capítulo pasado, ya verlo. Asimismo, explicarle al paciente tampoco es espantarlo, porque muchas veces al querer explicar una técnica y al querer hacerlo coloquial, lo único que terminamos causando es espantarlo. Es decirle, te vas a morir cuando yo te funcione. No, tampoco se trata de eso. Tenemos que entender que en muchas ocasiones, como ya lo mencioné anteriormente, el paciente llega espantado.
Y si tú le dices que lo que le vas a hacer como la punción, como el Richelis, como XY técnica, le va a doler mucho, se va a espantar todavía más. Y no se trata tampoco de espantarlo, se trata de informarlo, se trata de decirle qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a sentir y qué es lo que va a suceder en un lapso de tiempo estimado después de lo que le hiciste. Porque también nosotros como oficios, al menos dentro de este campo, ya tenemos un aproximado de cuánto tiempo va a tener que. Nosotros conocemos nuestras técnicas, conocemos nuestra manera de trabajar. En lo personal, yo conozco mi forma de funcionar, yo conozco cuáles son los síntomas o los efectos secundarios después de que yo funciono. Yo conozco cuáles son los efectos secundarios cuando mi colega, que es el que me atiende a mí, me funciona. ¿Sí? Porque son técnicas, a final de cuentas, aunque nos hayamos certificado en el mismo punto, son técnicas diferentes, porque cada quien adopta su propio estilo. Tampoco es que tengas que casar como así te lo explicaron en la escuela. Vas entendiendo conforme vas avanzando que no es así. Explicarle al paciente debe de ser de una forma muy puntual, delicada también, pero clara. Oye, ¿qué me va a pasar? Ya vine contigo, ya me explicaste qué tengo, ya me explicaron tus patologías, ya me dijiste que me vas a hacer punción C. ¿Qué me vas a hacer? O sea, ¿qué me va a pasar? Ah, bien fácil, mira, voy a agarrar. ¿Miedo a las agujas? No, perfecto. Mira, esta es la agujita que vamos a utilizar. Va a entrar en tu brazo, en tu pierna, el área que vayas a funcionar, ¿sale? Y puede que en algunos instantes o momentos vayas a sentir un brinquito y ese brinquito va a doler. Eso es lo único que te va a doler dentro de la terapia. Después, cuando pasen los días, pasará lo siguiente. Esa es la mejor forma en la que puedes explicar. Porque muchas veces me tocó ver fisios que al momento de explicar una técnica decían, no, pues es que mira, te voy a poner electroterapia. La electroterapia son unos toquecitos. Entonces te voy a poner los parches. Pero luego yo le voy a subir. Y si te le subo de más, vas a sentir así como que te acalambras todo y te empiezas a hacer bonito. Pero entonces si pasa eso, tú me vas a decir a mí que te duele, que te molesta, que te sientes mal. Y entonces en ese momento yo tengo que parar en cero la máquina para revisar que no te haya quemado. ¿Me entendiste? Y el paciente está así. Esa es la relevancia que tiene la explicación realmente. Ahora sí, hablemos de la pregunta del millón. ¿Por qué es tan relevante la explicación? ¿Qué es lo que va a pasar si yo le digo a mi paciente de una forma clara qué va a tener, qué va a sentir, qué va a suceder? Súper sencillo. No hay necesidad ni siquiera de quebrarte la cabeza en este pensamiento. Lo que va a pasar es que vas a hacer al paciente consciente de su problemática. Vas a hacer al paciente consciente de qué es lo que le pudo causar esa lesión, de cómo se la pudo provocar, si fue por un movimiento repetitivo, si fue por un movimiento brusco, si fue por una caída, si fue por un golpe, si fue por limpiar atrás del refrigerador. ¿Y eso de qué le va a servir a mi paciente? Bien fácil. Le va a servir precisamente para ese origen de lesión, esa mecánica de lesión, modificarla, cambiarla y evitar que a futuro o a corto, mediano o largo plazo vuelva a suceder. Vas a provocar que el paciente desde el origen del problema tenga una toma de decisiones distintas a las que tomó en el día cero de su lesión. Vas a hacer que tome precauciones dentro de lo que tiene que hacer en casa a partir de tu consulta, a partir de tu revisión. Asimismo, muchas veces lo que puede llegar a pasar con una mala explicación es que si tú le dices al paciente de una forma muy técnica lo que le pasó y por azares del destino llega con el médico, le va a explicar lo que te entendió, te va a explicar o le va a explicar a él lo que comprendió, así como que me acuerdo, como que suena. Y al momento de que pase eso, si dice una cosa fuera de lugar, por ejemplo, si tú le dijiste, no, pues es que mira, tienes un punto gatillo dentro del deltoides y por eso te duele todo el brazo, y lo único que se le quedó fue el gatillo. Al otro día, el paciente va a ir con el médico y le va a decir, no, pues es que me dijo que aquí el gatillo está mal. Y el médico va a tener una mala vista tuya. El médico te va a decir, no, pues este hombre, si dice que hay un gatillo aquí en el hombro, no sé de qué me está hablando. Igual, interconsultas entre fisios.
Si va con un fisio y resulta que su fisio se va de vacaciones y por mientras, porque se necesita para atender su dolor, le recomienda al amigo y va con el amigo, no, pues ¿qué tiene? No, pues es que me dijo que tengo un gatillo aquí, que el gatillo que está aquí en el hombro duele. Pues obviamente tú como fisioterapeuta vas a decir, mi amigo es un ¡Lenguaje! En fin, una buena explicación va a causar que el día de mañana, si el paciente por X y razón tiene que ir al médico, le diga, oye, estoy en un tratamiento de fisioterapia. Ah, perfecto, ¿qué te están haciendo? Ah, pues mira, me están haciendo punción seca para quitarme las bandas tensas o el dolor dentro de mi hombro, en los músculos que están aquí en el hombro y en los músculos que están aquí en el brazo. Ahí me lo están haciendo. Ah, perfecto. ¿Qué más te están haciendo? Ah, pues mira, me explicó mi fisio que estos ejercicios tal, me sirven para que los músculos del hombro dejen de lastimar a los del cuello y dejen de lastimar a los de la espalda. Y para eso baja el dolor. Ah, perfecto. Entonces ahí el médico ya tiene una idea de qué es lo que va a hacer. Y viceversa. Si el médico explica bien cuál es el problema, va a llegar contigo fisio y te va a decir, mira, el médico me dijo que mis cartílagos de la rodilla o que mis huesitos de la rodilla ya están muy dañados, están muy gastados y están chocando entre ellos. Entonces me dijo el término, no me acuerdo cuál es, ¿sí? Pero me dijo el término. Entonces me mandó para acá precisamente para que ese dolor que causan esos dos huesos que están chocando, me lo disminuyas, me ayudes a evitar la cirugía. Eso es lo que puede pasar con una buena explicación. Y el día de mañana, que a doña Pachita se le quite el dolor del hombro, va a ir con doña Toñita y le va a decir, comadre, ¿qué cree? ¿Qué pasó, comadre? Ah, bien, ahí le va, comadre. Fui con un fisioterapeuta porque me dolían las rodillas. ¿Y qué le dijo, comadre? Esto y esto. No me diga, comadre, yo tengo lo mismo. Pues vaya, comadre. Así va a pasar. Te lo firmo. Precisamente, el día de hoy, te voy a contar un par de experiencias que me han tocado con pacientes. Vamos a contar unas 2 o 3 y con esto vamos a cerrar el video. El video de hoy tiene un tema fácil de explicar. Y por lo mismo que es fácil de explicar, no entiendo cómo es que muchos profesionales de la salud se lo pasan por los... ¡Lenguaje! Hace aproximadamente unos 2 meses me llegó una paciente aquí al consultorio, la cual me decía, bueno, yo vengo contigo porque me mandó el traumatólogo contigo. Perfecto. Platícame un poquito. ¿Qué tienes? Pues mira, la neta no sé. Ah, caray, ¿cómo que no sabes? No, el traumatólogo solo me dijo que, pues como se me doblan mucho los tobillos, pues que viniera para acá. Ok, ¿qué más? Nada más. Fue lo único que me dijo. Se te doblan mucho los tobillos, ve con el fisio, ve a rehabilitación. ¿Ah? Bueno, perfecto. Y mi tía, vamos a ponerle un nombre inventado, mi tía Fabricia. ¿Qué Fabricia? No sé. Mi tía Fabricia me dijo que tú eras muy bueno y por eso vengo contigo, para que ya no se me doblen los tobillos. Yo le pregunto, oye, ¿tienes algún tratamiento? ¿Tuviste algún tratamiento? Algo así. Y ella me dice, sí. Ok, ¿qué tratamiento tuviste? Ah, pues me dijo que me pusiera frío porque así ya no se me iba a doblar el tobillo y me dijo que pues nomás y que le hiciera así con los pies para evitar que se me siguieran doblando los tobillos. Oye, ¿por qué te puso eso? Nada más me dijo que es para que no se me doblen los tobillos. Como te lo acabo de mencionar en todo este video, y para no sonar tan repetitivo, pero al final de cuentas lo tengo que decir, esto es lo que provoca una mala explicación. Una paciente que solo tenía idea de que se le doblaban los tobillos. Y ya. No sabía ni por qué se le doblaban, no sabía ni cómo empezó todo. Ella solo sabía que de un tiempo para acá se le empezaron a doblar los tobillos y llevaba 3 o 4 dobladas de tobillo a lo largo del mes. Eso es lo que pasa cuando no le explicas bien las cosas a un paciente, porque después se viene esta clásica respuesta del paciente. Pues no sé, pues para eso vine, pues tú dime. Y tú te quedas así como de... ¿Y yo por qué? Tu pensamiento en ese momento parte aún, es que con lo que tú me dices, pues, ¿qué onda, no? O sea, yo no sé qué es lo que realmente tienes. Si ya fuiste con el médico y no te sabes tu diagnóstico, pues yo te voy a dar mi diagnóstico. Yo te voy a dar lo que yo encuentre dentro de mi valoración. Y el problema con eso es que después, como un teléfono roto,
tú le das un diagnóstico, porque vuelvo a la misma y lo he dicho en todos los podcasts, los fisioterapeutas podemos diagnosticar una problemática, podemos diagnosticar una patología. El día de mañana, ella regresa al traumatólogo con un diagnóstico de fisioterapeuta y el doctor va a decir, es que el fisioterapeuta es un inútil. ¿Por qué te está diciendo esto si esto no es lo que tienes? Bien fácil, compadre, porque tú que le hiciste el ultrasonido, tú que le hiciste la resonancia, tú que le hiciste la valoración traumatológica, no le supiste explicar a tu paciente qué tiene. Ese es el problema. Y ese ya no es un error como tal del fisioterapeuta. Si la paciente te dice, en el seguro no me dieron los estudios, el doctor no me explicó qué es lo que tengo, y ahí ellos fueron los que hicieron toda la cantidad de estudios que le hacen a un esguince de tobillo crónico, ¿sí? En ese momento tú dices, puede ser cualquier cosa. Y bueno, ya entramos en otros temas, habilidades de fisios y cosas que ya hemos hablado en este bonito podcast. Otro de los casos que más me han marcado dentro de este tema de las explicaciones buenas ha sido el siguiente. Un caballero hace un par de años vino conmigo aquí al consultorio para decirme que le dolía mucho el hombro. Al momento de que yo le pregunto si ya había ido con algún doctor, me dijo, sí, ya fui con un ortopedista. Perfecto. ¿Qué te dijo el ortopedista, hermano? El ortopedista me dijo que los nervios que están aquí están todos hechos pelotas. Entonces, como los nervios están hechos pelotas, pues me jalan el brazo para adelante y pues por eso me duele. ¿Cómo que los nervios? Eso es algo muy clásico dentro de aquí, no sé si de realmente a nivel internacional mundial, pero aquí en México se da mucho eso, que se dice, es que tienes engarruñados los nervios o es que tienes engarruñado el nervio. El nervio como tal no se engarruña, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el que dijo ese término? La importancia de que el paciente diferencie entre un músculo, un tendón y un nervio es de más relevancia de la que tú crees. ¿Por qué? Porque aquí podemos meternos en temas de tipos de dolor. Si es un dolor de tipo calambre, hablamos de que es una alteración dentro del nervio. Si hablamos de que es un dolor de tipo ardoroso, puede ser por un problema circulatorio o por un problema dérmico, un problema dentro de la sensibilidad. Si hablamos nosotros de un problema compresivo, como una punzada o como de tipo jalón, hablamos de que hay una probabilidad alta de que esa molestia esté dentro o esa alteración esté dentro de un músculo o de un tendón. Esa es la importancia de poderle explicar al paciente qué es, por qué le duele así y qué o cuáles son las principales estructuras que duelen de esa manera, para que el paciente te sepa decir en un momento dado, oye, ¿sabes qué? Me duele el hombro. ¿Cómo te duele? Mira, como un jalón. Perfecto. Mira, el doctor me dijo que podía ser un músculo, por eso me mandó para acá. El doctor me dijo que podía ser un tendón, porque como el músculo y el tendón se juntan, puede ser por eso. Entonces por eso me mandó para acá. Esa es la importancia de explicarle a los pacientes. Porque no me dejarás mentir, tú, fisio que me estás viendo mientras comes palomitas, o tú, paciente que me estás viendo sin entender nada de lo que acabo de decir. Sí me entendiste, la neta, sí me entendiste. ¿A poco no? No, siguiente pregunta. Después llega el paciente y te dice, es que tengo la asiática. Muchas, por ejemplo, ese es un gran tema, ese es un gran ejemplo, la asiática, la famosa asiática. Hay muchos pacientes que te dicen, tengo la asiática, dolor de asiática. Perfecto. ¿Cómo es ese dolor? Es que es un jalón que me nace aquí de la nalga y se me va para la rodilla. ¿Ok? Y luego ya en la rodilla siento como mucha presión. Entonces, pues mi comadre me ha dicho que ese es el dolor de la asiática. Realmente, los problemas de ciatalgia son muy pocos. Del 100% de pacientes que te llegan, te puedo asegurar que mínimo el 80% de esos pacientes traen falsa asiática, síndrome del glúteo profundo, síndrome del piramidal, como lo quieras llamar. Un problema nervioso a tal grado que te genera un dolor de tipo calambre a lo largo del nervio ciático es raro. Y este puede ser por un daño nervioso, puede ser por un trauma directo, puede ser por una caída o por un accidente. Pero la mayor parte de los pacientes, después de tener mucha actividad deportiva, de caminar mucho, de hacer mucho que hacer, vienen contigo y te dicen, tengo la asiática. No, hermano, no tienes la asiática. Esa es la importancia de entender
de por qué la explicación es tan importante para un paciente. Y ojo aquí, hay que plantar un freno muy amplio, una pared muy grande. El hecho de que yo te diga que hay que explicarle bien al paciente lo que tiene, que hay que explicarle bien al paciente cómo se va a atender, no quiere decir que le vas a explicar a lujo de detalle cómo se puede atender él solo. Por eso también tenemos que ser muy discretos, de cierta manera, en cómo le vamos a decir al paciente que va a actuar cuando le duela. Porque si al paciente le dices, cada que te duela ponte hielo, va a durar 3 meses poniéndose hielo antes de que llegue contigo. Y esa lesión, que pudo haber sido un ligero trauma, que pudo haber sido una contractura, un punto gatillo dentro de cualquier músculo, dentro de cualquier miembro, puede escalar incluso un desgarre. Y hay que tener cuidado con esos malos tratamientos. Y eso también pasa cuando le explicas de más al paciente. Esa es la importancia de saber cómo explicar de forma clara y explicar lo único que necesita saber el paciente. Si el paciente es curioso, que muchas veces pasa, que luego, no sé, el paciente es algo de electricidad y te empieza a preguntar a cuántos watts trabaja la máquina Chattanooga. Pues, hermano, ni yo sé. Hay pacientes que son muy preguntones, pero hay que saber cuánto le vamos a decir al paciente. Ojo, no estoy diciéndote, dile mentiras, escóndele datos de vital importancia. No, te estoy diciendo que le expliques lo que se le va a hacer, cómo va a pasar ese procedimiento, qué es lo que va a suceder después de aplicar ese procedimiento y qué es lo que tiene que hacer cuando le vuelva a doler. Ah, caray, ¿qué es lo que tiene que hacer un paciente cuando le empieza a doler otra vez cualquier estructura? Bien fácil, ir al fisio, ir al fisioterapeuta. Eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que tú le tienes que dejar en claro. Tienes que venir para acá cuando te duele. Tiempo de vals, tiempo para... En fin, y este fue el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado mucho. Y si eres paciente o si no eres parte del personal de Ciencias de la Salud, espero que esta pequeña introducción a lo que es una explicación te sirva. ¿Por qué? ¿O cómo te puede servir tú que no eres personal de Ciencias de la Salud? Para que el día de mañana, si te enfrentas con un médico que te está explicando las cosas de forma muy técnica, fisioterapeuta, nutriólogo, psicólogo, puedas decirle, ¿sabes qué? No te entiendo nada. Háblame más claro o háblame de una forma más coloquial o como si estuvieras diciéndole o platicándole a tu amigo algún caso. Háblame así. Con ese objetivo estamos haciendo este capítulo, con el objetivo de que tú puedas el día de mañana decir, no te entendí. Decir, oye, me estás explicando súper bien, te felicito. O decir, oye, me estás explicando del nabo. Dedícate a vender tortas en la esquina de Hilario Medina y Torres Landa. En fin, si te ha gustado este capítulo, te invito a que le des like, a que me sigas, a que te suscribas y sin más ni más, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!